Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos en otro Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy obviamente era inevitable un programa de balance de las elecciones, de estas elecciones que han sido el centro de la discusión política, no solamente en Aten, de los trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores, los medios de comunicación, todo el mundo estaba mirando qué pasó. Nos planteamos un objetivo que era que había que recuperar Aten y evidentemente hubo muchas posibilidades de recuperar Aten para la lucha. Por eso hoy vamos a estar con las compañeras Angélica Lagunas, secretaria general de Aten Capital, Yasmín Muñoz Sat, secretaria adjunta de Aten Capital, y con la compañera Patricia Jure, secretaria gremial. ¿Por qué están ellas hoy? Porque son unas de las protagonistas, unas de tantas protagonistas de esta lucha política que dimos en estas elecciones. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo te va, Recuperándose Angélica? de la enorme campaña, ¿no? Recuperándonos de lo que fue este proceso muy importante. Pero antes de analizar concretamente los resultados y cómo terminó el proceso de elecciones, nosotros queremos compartir algunos elementos de lo que fue la previa de esta convocatoria a elecciones. Y la previa tuvo que ver con, en primer lugar, los dos conflictos del año 2024, que fueron conflictos tremendos en defensa del salario, contra el presentismo, conflictos que contaron con la participación masiva de compañeros y compañeras, no solo en Neuquén Capital, sino en el conjunto de la provincia, conflictos que pusieron, digamos, a esta actual conducción del TEP en una situación muy complicada, porque su propia base en sus seccionales les exigía la continuidad del plan de lucha y que no desbarataran todo como lo hicieron con encuestas truchas. Entonces, ¿cuál fue la previa? La previa número 1 es estos dos conflictos que generaron un desgaste de la actual conducción y una conclusión del conjunto de los compañeros y compañeras de que teníamos que recuperar Aten provincial para ponerlo en pie y defender nuestros derechos. El segundo, digamos, detalle de la previa fue haber adelantado a octubre del año pasado la discusión de la paritaria del acuerdo salarial para todo el 2025 el año pasado. O sea, gremio, conducción TEP y gobierno juntos pensaron en qué cosas hacer para evitar que esto que era Vox Populis, tenemos que recuperar Aten, se lleve adelante. Adelantaron esa paritaria para evitar que haya otro conflicto, porque otro conflicto este año hubiese sido prácticamente muy letal para esta conducción, ¿verdad? Y el tercer aspecto es que adelantaron, y también lo idearon juntos, adelantaron 5 meses la elección, para evitar que nosotros vayamos a cada rincón de la provincia, a hablar con los compañeros, no a las corridas como lo pudimos hacer ahora, sino a hablar con todos los compañeros de las conclusiones que dejaron los conflictos del año pasado y de la necesidad de recuperar el sindicato. Vos fijate, 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta. Aún así, con todo esto, pudimos llevar adelante una campaña enorme con cientos y cientos de compañeros que la tomaron en sus manos, que la hicieron al principio, cuidaron los votos al final y que hoy siguen planteando la necesidad de seguir organizándose para recuperar el sindicato, porque es una batalla que no logramos, digamos, darla hasta el final. Una estrategia como casi pensada con el gobierno, ¿no? Como la de Figueroa. Totalmente, los 3 puntos que te dije antes fueron pensados con el gobierno. Cómo dejaron pasar el presentismo, cómo adelantaron la paritaria y cómo a último momento adelantaron la elección. O sea, una estrategia pensada en el acuerdo que tiene la conducción TEP junto con el gobierno, ¿verdad? Y no solo el gobierno de Figueroa, sino los gobiernos municipales que también aportaron lo suyo en esta campaña para garantizar que siga esta conducción amiga del gobierno. Y lo otro, el resultado ha arrojado claramente, porque estamos hablando de más de 12.000 compañeros que votaron, de una diferencia de 500 votos. Ellos dirigen 18 seccionales, nosotros solo 4. O sea, estamos ante una nueva conducción que va a asumir el 14 de diciembre con una debilidad tremenda.
para las luchas que tenemos que dar. Entonces cada compañero y compañera tiene que organizarse en sus escuelas, con los cuerpos delegados, con todo lo que necesitamos para exigirle a esta conducción que cese en su práctica de acuerdo con el gobierno y de entregarse e integrarse, y que se ponga en pie con todos los mecanismos democráticos para lograr ello. Y Yasmín ahora nos va a plantear cómo se traduce todo esto en números, ¿verdad? Recordamos que estamos en el programa de Aten Capital haciendo un balance de las elecciones. Yasmín, ¿qué pasó? La gente empezó a sacar cuentas, ¿qué pasó con los números? ¿Cuál fue el resultado? En estos días hemos estado intercambiando entre todas en la comisión directiva de Capital, porque realmente lo que nos devolvía la campaña en las escuelas, en todo el interior, en toda la provincia, era que había una necesidad, incluso en algunas seccionales en las que no presentamos lista, lo que preguntaban las compañeras es, ¿por qué no presentan lista acá? Claro, es decir, esa devolución a nosotros nos daba la pauta de la necesidad que había en toda la provincia de realmente que haya un cambio en Aten. Entonces, los resultados fueron llamativos. Yo quiero dar números porque dos cosas importantes. La primera, creemos que Aten vuelve a ser ejemplo para el país de democracia sindical, de y no porque así lo haya querido la Junta Electoral o Aten Provincial, sino porque así lo quiere la base, porque así lo queremos las conducciones opositoras, en este caso que nos pusimos a la cabeza de defender la democracia sindical, que fuimos Capital, Plotier, Picún, Chañar. ¿Por qué decimos esto? Porque este año votó el 66% del padrón. En el año 2021 había votado el 60% del padrón. Es decir, hubo un 6% más de compañeras y compañeros que se vieron llamados y llamadas a participar de esta elección para cambiar el rumbo del sindicato. O para dar otra opinión, pero por lo que dicen los números era para cambiar el rumbo del sindicato. ¿En qué otro sindicato, nos preguntamos nosotras, en todo el país hay este nivel de participación? Nosotros veníamos de participaciones muy escasas en las elecciones, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, una elección no sindical, una elección general, pero en la que más del 50% de la población no fue a votar, que podía ir a votar. Bien, acá el 66% de los compañeros y compañeras habilitados fueron a votar y hubo un 2% menos de voto en blanco. Es decir, que los compañeros eligieron entre las dos listas. Bien, en ese marco de los números, en Capital, por ejemplo, al TEP lo votaron 13 personas menos que en el 2021. 13, a ver, ¿cómo es ese dato de nuevo? Porque vos tirás mucho así, sí. Me imagino el que está escuchando. ¿Cómo fue? Me parece importante. Mira, en 2021, en Capital, al TEP lo votaron 1.304 personas y ahora 1.291. Es decir, que en estos 4 años bajaron 13 votos. Y a nosotros, al Frente Multicolor Bermellón Independiente, nos votaron 1.016 compañeros más. Bien. O sea, aquí donde pudimos hacer la experiencia, donde, como decía Angélica, desarrollamos grandes luchas por distintas situaciones, por las escuelas especiales, por los jardines, por la violencia en las escuelas, por el salario, contra el presentismo. Todas esas luchas que dimos fueron asentando un método, fueron comprometiendo a las compañeras y a los compañeros con una forma de conducir el sindicato, con un método de organización desde la base, que es lo que se defendió en esta elección. Por eso las compañeras fueron masivamente a votar y por eso también sacamos estas diferencias. Y a nivel nacional, provincial, como decía Angélica, fueron nada menos que 503 votos. O sea, podríamos haber tranquilamente, si hubiéramos tenido tiempo para desarrollar esta campaña, haber ido a cada lugar de la provincia. Pero además también queremos decir que encontramos luego en el análisis que a nosotros no nos entregaron el padrón hasta último momento, esto lo vinimos denunciando. Hicimos distintas presentaciones. Según nuestro estatuto, el padrón tiene que estar en las escuelas un mes antes en cada una de las escuelas para que las compañeras se puedan buscar, puedan saber dónde votan, etcétera, etcétera. Y todas las seccionales tienen que acceder a todo el padrón. Bueno, esto no sucedió. Y no sucedió porque había una finalidad concreta de que suceda, que es que no sepamos cómo está distribuido el padrón de la provincia. Bueno, lo que pudimos observar es que entre el 2021 y el 2025 hubo un crecimiento del padrón, por ejemplo, en Cutralcó del 44% y en Neuquén Capital solo nos permitieron crecer nuestro padrón el 11%. ¿Alguien te podría decir, bueno, pero ustedes afilian gente como hacen en Cutralcó? Totalmente, nosotros afiliamos un montón de gente, nuestra compañera, la secretaria
secretaria gremial, que luego va a explicar, nosotros hacemos un trabajo muy concienzudo, mes a mes, de presentar las afiliaciones y todo. Lo que pasa es que muchas de esas afiliaciones que nosotros presentamos se demoran, en el provisorio quizás algunas estaban y en el definitivo no. Muchos compañeros llegaron a último momento a fijarse y no estaban cuando el descuento lo tienen. Es decir que nuestro padrón debería haber crecido mucho más que eso y no creció por una voluntad clara de la Comisión Directiva Provincial. No obstante esto, nosotros lo que queremos destacar es la participación fue enorme, las compañeras se comprometieron en la campaña, o sea, se recorrió, delegadas de Capital y de Plotier recorrieron sin licencias toda la provincia, fueron a fiscalizar, fuimos a fiscalizar como frente a todas las mesas de toda la provincia. El entusiasmo que queda ahora es decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder transmitirles a nuestros compañeros? Porque además, yo quiero contar esto, muchas de las compañeras que fueron a fiscalizar al interior, a Rincón, por ejemplo, nos decían, una de las compañeras lloraba contándonos cómo una compañera contaba una situación que había vivido de violencia en una escuela y que no había tenido ninguna respuesta de parte de su seccional. Entonces, las compañeras que dicen, ¿cómo hacemos para poder el método y la organización que tenemos en Capital, trasladarlo a todos lados para que ninguna compañera sienta esa soledad? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Así que estamos muy convencidas de que tenemos que avanzar en organizar al conjunto del sindicato y no solo esperar 4 años para la próxima elección. Lo que creemos es que hay que empezar desde ya a organizar el sindicato porque tenemos mucho por ganar. Bueno, seguramente este balance sigue, espérennos un minuto más, que ahora viene Patricia Jure también a sumar otros elementos políticos. Y quédense en el programa a ver si nos quieren escribir qué piensan ustedes, qué balance están haciendo. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Seguimos en el programa ATEN Capital, un programa de balance. Estuvimos recién con Yasmín Muñoz, con Angélica, ahora se suma Patricia. ¿Cómo andas, Patricia? ¿Estás recuperándote de la gran tarea que fue garantizar las elecciones en ATEN Capital? Sí, una enorme lucha política, pero fue un esfuerzo enorme de ambos lados, porque estamos ante una victoria precaria del TEP. Déjame un minuto para agradecer, porque la última vez que hicimos este micro, vos preguntabas, bueno, ¿y cómo la ves? ¿No? Y decíamos, bueno, fíjense porque resistimos archivo. Decíamos, estamos muy cerquita, está ahí, sentimos, ¿no?, la tibieza de una victoria y estábamos realmente muy cerca. Y agradecer a todas las compañeras y compañeros que se sumaron a este desafío y a esta lucha política enorme. Cientos de compañeras y compañeros en las escuelas, cuando se sacaban las fotografías, cuando nos recibieron en la campaña, quienes se sumaron a fiscalizar, quienes viajaron. Bueno, todo eso fue... pusieron plata de su bolsillo. Sí, porque hicimos una campaña especial con un bono para juntar fondos y poder sostener esto, y que realmente ese esfuerzo nos ha llevado a tener una enorme elección, porque fue una gran elección. Una elección que también expuso los problemas del TEP, como decían las compañeras recién, y que tiene obviamente una victoria precaria, porque quien dirige un sindicato con 500 votos de diferencia, alguien podría decir, a ustedes le hubiese pasado lo mismo, claramente, pero bueno, son ellos quienes van a tener que estar 4 años en este sindicato, habiendo perdido seccionales, porque el TEP perdió seccionales en esta elección. Es importante que nosotros consideremos cuáles son las tareas que tenemos por delante. ¿Qué seccionales perdió? San Martín de los Andes, por ejemplo, ha sido para ellos una pérdida. Piedra del Águila, que uno puede decir que, bueno, es una lista afín, no fue una lista TEP. Entonces, ellos han tenido, lo analizábamos antes de la elección, han tenido divisiones internas entre el Frente Grande, o sea, todos los sectores que integran el gobierno de Figueroa, porque expresa eso, aunque después en el cuerpo colegiado se pongan todos de acuerdo, aunque después estén de acuerdo con la reforma laboral y con toda una política de la motosierra de Figueroa en Neuquén, eso no significa que no tengan problemas políticos entre ellos, que no tienen que ver con los intereses de los trabajadores, recuerdo que señalábamos. Pero también ellos tuvieron que hacer un esfuerzo de una campaña de corte mileísta.
Esto es importante tenerlo en cuenta, y esto también muestra el valor de nuestra campaña, porque en la época de la batalla cultural, en donde Milei le dice zurdo comunista hasta a los del PRO, que haya sido una campaña, estas quieren el aparato del sindicato para la campaña del FITU. Les recuerdo que hasta ni siquiera cronológicamente da, porque las elecciones son en octubre y nosotros en todo caso asumíamos en diciembre. Apelaba al atraso político de nuestra subjetividad, ¿no? O querían estar siempre de paro, no querían trabajar. Van a perder el trabajo. Van a perder el trabajo. Los chicos crudos. Exactamente, o sea, todo va a ser paro, todo el tiempo conflicto, todo el tiempo violencia. La campaña de la violencia fue también una campaña que los compañeros tienen que tener en cuenta, porque quien tiene que apelar a eso, incluso si nos habíamos jubilado, Angélica y yo hemos sido diputadas, de que cómo no habíamos jubilado, por ejemplo, porque nosotros señalábamos que ellos tenían 6 sueldos más que una maestra de grado. Les digo a todos, el TEP fue el que procesó mi jubilación, me jubilé como docente. O sea que si tenés que apelar a ese tipo de cosas es porque también estás en problemas. Entonces eso maleduca, siendo un sindicato docente, ¿no? Apelar a una campaña macartista es de maleducado, además, ¿no? Entonces hemos superado todos esos problemas. Y atención que el gobierno con este resultado, si la ministra dijo esta es la dirección que yo quiero, puede envalentonarse. De hecho, en estos días estamos asistiendo a la caída cada vez más profunda de las licencias de compañeras y compañeros con enfermedades gravísimas, a una violencia que crece adentro de las escuelas. Hoy mismo deberíamos estar teniendo asambleas y este es nuestro desafío presente. Ni siquiera esperar a diciembre cuando haya una renovación concreta de las comisiones directivas en toda la provincia. Hoy necesitamos asambleas, hoy necesitamos un paro. Fíjate que en Zapala, finalmente, por la situación de violencia que se vivió, se convocó un paro de la seccional. Nosotros hemos sacado un comunicado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Como fue correcto cuando lo sacamos nosotras, y el TEP salía a decir que el paro era ilegal. ¿Nos damos cuenta cuál es, digamos, a qué se apela? Acá deberíamos tener en toda la provincia una medida, asambleas en todas partes, porque nosotros tenemos el desafío todavía pendiente. Todavía necesitamos recuperar ATEN, más allá de que haya elecciones en 4 años. Hoy necesitamos recuperar ATEN como una herramienta que nos permita defender el salario que no nos alcanza para nada. Frenar esta situación de violencia que no se resuelve con el parlamentarismo evitando la lucha, porque aunque ahí le voten a favor al TEP esa ley que proponen, esto no resuelve los problemas de fondo que tenemos. Además de aquí que la reglamenten, que vaya al presupuesto 2026, las piñas las recibimos hoy. Y por supuesto, Figueroa, lo dijimos, tiene en la gatera una reforma previsional, que es muy importante tener en cuenta porque afecta a quienes todavía no se jubilaron como a quienes nos hemos jubilado. Entonces, nosotros tenemos muchos desafíos y como Frente Multicolor Bermellón Independientes también tomamos nota de lo que en los balances nos señalan las compañeras y compañeros. Nosotros también tenemos que superar nuestros propios problemas de desarrollo en toda la provincia, que ese clasismo que defiende un sindicato independiente del gobierno se desarrolle en cada rincón de la provincia. Así que tenemos enormes tareas por delante y muchas compañeras y compañeros que van a asumir, ¿no?, ese compromiso en todas las seccionales. Que ahora sumamos 5. Claro. Felicitamos también a la compañera Verónica Palavecino. Exactamente. Entonces, bueno, imagínate que ahora es que se sienta muy fuerte en todas las seccionales, en todas las escuelas, el reclamo de la asamblea, el reclamo de la defensa del salario, tirar abajo este presentismo que nos está quitando el derecho a tener una licencia por cualquier motivo, de salud fundamentalmente, y queremos que ese monto vaya al básico. Esa consigna y esa lucha no lo cierra que haya terminado una campaña electoral. En ese sentido, y ya terminando un poco el programa, te quería preguntar, Angélica, ¿cuál es el plan de trabajo? No para el año que viene, ahora, estos meses que vienen, porque hay muchos problemas en las escuelas, pasaron las elecciones, pero los problemas todavía están. Así es. La plata, las licencias, no sé. Totalmente. No, en primer lugar, yo además quiero sumar el agradecimiento y el reconocimiento a lo que ha sido en todo este proceso de elección y de batalla por recuperar ATEN, lo que hicieron el movimiento de jubilados.
Los compañeros y compañeras jubilados aquí en Neuquén, en Plotier, incluso en Centenario, dieron una batalla muy importante trabajando con el padrón para que esos compañeros y compañeras también vengan a expresar su voto el día de la elección. Y eso ha sido muy importante. Por primera vez hemos empatado en la elección en ese padrón donde siempre perdíamos. En la elección anterior ganamos por 1 o 2 votos y aquí empatamos con un crecimiento de los jubilados y jubiladas que vinieron a votar. Tenemos por delante una batalla muy importante y desafíos concretos para el Frente Multicolor Bermellón Independientes y para las conducciones que van a asumir, ¿verdad? Pero antes de irnos nosotros también tenemos el desafío de seguir planteando paso a paso la necesidad de poner en pie a TEN. Porque acá conduzca quien conduzca, no es que nosotros perdimos la elección y nos vamos a nuestra casa, no es nuestro estilo. Nosotros vamos a seguir actuando permanentemente, aunque el secretario general que decidió abandonar la pelea electoral porque sabía que perdía, ahora nos dicen, ustedes son las perdedoras, váyanse, no hagan más campaña. No nos vamos a ningún lado. Vamos a seguir participando activamente porque tenemos por delante un desafío inmenso, poner en pie a TEN. Con la conducción que sea, ponerlo en pie, con ellos o contra ellos, en este marco de situación política, porque tenemos un ajuste que va a recrudecer. Los salarios van a seguir pulverizados si nosotros no damos una batalla. El presentismo, como decía Patricia, que tiene que pasar al básico. Las jubilaciones, viene un ataque a las jubilaciones, no solo con Figueroa, sino con Milei y su acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, defender las condiciones laborales contra la reforma educativa, el salario y las jubilaciones, nos impone a todos ponernos de pie para batallar por las mejores tradiciones de este sindicato. Las asambleas se tienen que llevar adelante, los cuerpos de delegados se tienen que poner en pie y nosotros creemos que es un balance muy positivo haber acercado el bochín como lo acercamos. Entonces, este triunfo pírrico que tiene esta conducción provincial, que va a asumir el 14 de diciembre y que nadie sabe hasta dónde le va a dar el aceite, porque vamos a tiempos muy difíciles y o estás con los trabajadores o los trabajadores te van a pasar por arriba. Esta es una cosa que hemos visto en todos los conflictos. Entonces, a eso nos jugamos y nos ponemos a disposición, ¿verdad? Y junto con esto, saludar, como decías vos, a los compañeros de la Lila en Cenillosa. Allí el triunfo de la Multicolor Bermellón Independiente fue tremendo. Pero además, nosotros entendemos que recuperamos esa seccional, que no venía haciendo y actuando junto con toda la oposición. Y creo que ahora están dadas las condiciones para que formemos un bloque de las opositoras junto con Cenillosa en ese plenario de secretarios generales donde vamos a ir a defender la democracia sindical para que la base decida, la transparencia en las finanzas y basta de ahogar a las seccionales que no piensan como el TEP. Y por otro lado, saludar las iniciativas de Aten Zapala y Aten San Martín de los Andes que están llevando adelante hoy estos días una jornada de lucha muy importante. Están haciendo lo que hicimos desde Aten Capital y está muy bien que se haga porque las seccionales tenemos autonomía y ninguna conducción provincial puede determinar que haya alguna seccional que no pueda manifestar ante semejante ataque del gobierno. Entonces, compañeros, compañeras, adelante, seguimos construyéndonos y militando para recuperar Aten y poniendo en pie todos los mecanismos democráticos para que decidamos nosotros y no una conducción alejada de la base, entregada al gobierno e integrada al gobierno. Permitime que le mande un gran saludo a Javier Vallejos por Aten Chañar, la gran elección que hicieron. Muy bien. A la compañera Romina Siner de Picún Lefú, a la compañera Fernanda Vargas de Aten Plotier. Perfecto. A la compañera Verónica Palavecino de Aten Cenillosa y a la compañera Valeria Benavides. Falta todavía, como decís vos, hay muchos, en estos meses pueden pasar un montón de cosas, pero los saludamos porque, bueno, tienen el gran desafío. Van a ser las nuevas conducciones, claro, y ese bloque opositor. Son 5 seccionales ahora, así no es. 4. Muy bien, muchas gracias y bueno, un saludo. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.